Este espacio queremos compartir un tema, tratando de ser lo más breve posible para que el tema sea corto y tenga la contundencia necesaria, y lo que queremos nosotros es poder llegar a más personas que requieren siempre este tipo de información. Como ustedes saben, estamos enfocados en los temas de las adicciones, de la recuperación y también de la prevención del mismo. El día de hoy vamos a topar acerca de un temita que se llama los cuatro signos cardinales de las adicciones. Tenemos que entender que todas las adicciones son diagnosticables. En un momento determinado son diagnosticables ya que sus síntomas son notorios. Sin embargo, generalmente es difícil que una persona acepte que tiene un problema de adicción. Por eso es mejor dejar, y es preferible y ha dado mejores resultados, que las personas autodiagnostiquen su problemática. Lamentablemente el adicto suele ser el último en enterarse de que tiene un problema de este tipo. Dentro de los cuatro signos cardinales que le he llamado de la adicción, el primero es la obsesión. La obsesión como esa conducta adictiva que por lo general es apremiante y obsesiva. Cuando se es adicto, a menudo no se puede dejar de pensar en otra cosa que no sea la droga, el modo de conseguirla, cómo administrarla, etcétera. En general, la adicción se la vive como una obsesión que dirige gran parte del tiempo, de la energía y de la atención del adicto. Como segundo síntoma cardinal tenemos las consecuencias negativas. Sucede que la enfermedad en un momento determinado es tan nociva que se vuelve en contra de aquella persona que lo consume, pero en base a ciertos autoengaños. Al principio se obtiene cierta gratificación aparente, pero después el comportamiento y la conducta empieza a tener consecuencias negativas para la vida del adicto. En ese sentido, nosotros nos enfocamos en que entendamos, ¿no?, que estas consecuencias negativas que suceden afectan obviamente a las relaciones, por ejemplo, a las relaciones de familia, mala comunicación, falta de confianza, alejamiento, aislamiento. En lo que respecta al trabajo, cuando una persona tiene una adicción, suele restarle del tiempo que le corresponde a su trabajo para buscar la droga o recuperarse del uso que tuvo. Suele llegar tarde y siempre tiene una menor productividad, el deterioro en la calidad del trabajo que realiza la persona y a la final la pérdida del empleo o la pérdida del trabajo. En la economía también las consecuencias negativas, al destinar la mayor parte del dinero en comprar drogas, apenas queda algo para otras cosas, los ahorros se agotan y viene el endeudamiento compulsivo, a veces incluso para poder sufragar los gastos de la adicción. Los adictos se ven abocados al hecho de involucrarse en actividades de tipo ilegal. Se afecta también la salud psíquica. Los adictos suelen padecer una amplia gama de trastornos psicológicos y de la personalidad, como estados de ánimo. En ellos se manifiesta irritabilidad, actitudes defensivas, pérdida de autoestima e intensos sentimientos de culpabilidad que prácticamente los paralizan y los dominan. La conducta, cómo conseguir y cómo usar la droga se ha vuelto casi
la actividad más importante que tiene el adicto. No hay ninguna otra actividad más importante que ello. Los adictos se vuelven egoístas, egocéntricos y no les importa a nadie más que ellos mismos. La salud física también se afecta. La adicción suele conllevar a la aparición de multitud de síntomas físicos, incluyendo trastornos alimentarios, úlceras, insomnio, fatiga, trastornos físicos y otro tipo de enfermedades. Muchas las veces depende de la droga que use el individuo, se ve afectado algún órgano en específico, ¿no? Como tercer pilar tenemos la falta de control. El rasgo distintivo de la conducta adictiva es que al tratar de controlar la voluntad resulta insuficiente. La sustancia o actividad o cuestión controla a la persona en lugar del ser humano, al contrario. Hay una falsa percepción de autocontrol que es lo que encadena al adicto al consumo, es decir, piensa que un día va a tener el poder sobre la sustancia y va a poder consumir teniendo éxitos en esto. Lamentablemente, esa es una situación muy grave y lamentablemente nunca va a haber un consumo exitoso. Y como cuarto pilar está la negación. A medida que los adictos empiezan a acumular problemas en el trabajo, en el hogar, a nivel de la sociedad, inevitablemente comienzan a negar dos cosas principales. Primero, que la droga constituya un problema que no puede controlar. Y segundo, va a negar que los efectos negativos de lo que está sucediendo en su vida tengan que ver o exista alguna conexión con el consumo de sustancias. Como la negación es un proceso mental ficticio, negar la propia adicción o sus consecuencias significa literalmente estar en contacto de una irrealidad, estar fuera de la realidad, y eso hace que la persona nuevamente y siga encadenado al consumo. Muchas gracias por su atención.